Despierta familia, la escuela en la casa. Un podcast creado en la institución educativa Alejandro Vélez Barrientos y que podrás escuchar a través de nuestro canal de YouTube y Spotify. ¡Te esperamos! Un saludo fraterno, estimadas familias, espero que se encuentren muy bien, que toda la comunidad educativa en este mes de octubre esté pasando días de bienestar. Hoy nos encontramos muy contentos porque vamos a tener nuestro nuevo episodio de Despierta Familia. Este mes de octubre nos ha permitido hacer algunas reflexiones. Entre ellas, hay una reflexión que hacíamos ahorita antes de iniciar la conversación, y ya les voy a decir con quién estamos, ya todos lo conocen, en torno al disfraz, a las máscaras que utilizamos, pero no el 31 de octubre con nuestros niños y niñas, quienes acompañan a sus hijos e hijas en esta situación, en este momento especial para ellos, sino sobre todo los disfraces y máscaras que utilizamos en nuestras emociones, porque es que muchas veces hay estudiantes que nos reconocen, no es que usted me vea acá sonriendo, porque no soy capaz de mostrar lo que realmente estoy sintiendo. Qué importante tener esto en el radar, queridas familias, para fortalecer el acompañamiento. Y por eso, con ese sentido de lo urgente, ese sentido de lo preventivo, de lo proventivo, estamos aquí con nuestro psicólogo de la zona de orientación escolar, José David Martínez, quien durante este mes ha hecho un trabajo maravilloso acompañando a los estudiantes, las estudiantes, en la creación de espacios de promoción, de prevención, en torno a la salud mental. Pero cuando hablamos de salud mental también hablamos de asuntos que tienen que ver con el trastorno, de asuntos que tienen que ver con la enfermedad, de asuntos que tienen que ver incluso con situaciones tan complejas como lo es el suicidio y la prevención del mismo. José David entonces ha hecho la tarea de una manera importante, metiéndole todo ese cariño que como profesional siempre le mete a todas estas actividades, a todos estos acompañamientos, y vamos a hablar hoy entonces con él en torno a ello. José, ¿cómo estás? Hola Norbey, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme nuevamente a este espacio y un saludo muy especial para las familias que sacan su ratico para poder ver esta información que les puede servir también para su dinámica familiar y el día a día. José, muchas gracias por aceptar la invitación, que siempre estás allí pues como para nosotros. Estamos en un espacio nuevo, un espacio creado por nuestros y nuestras estudiantes de la mano de Paula, la Master Teacher, acompañando este proceso de generar espacios distintos también en el colegio. Chévere, sí. Para oxigenar muchos asuntos. Entonces, por eso están viendo unos colores, están viendo también allí atrás un marco que quisieron poner los estudiantes para este tema de grabaciones audiovisuales y de generación de contenido para todos y todas ustedes. José, Camus decía, creo que era Camus el que decía que lo que no te mata te hace más fuerte. Cuando hablamos de situaciones emocionales y de esos impactos emocionales que son fuertes, aplica de la misma manera. ¿Qué piensas tú? Bueno, Norbey, en ese aspecto yo pensaría que hablar de que todo el mundo tiene sus mismas características individuales para enfrentar sus dificultades, pues eso varía, ¿cierto? De sujeto a sujeto. Entonces hay individuos que sí se pueden fortalecer cuando tienen situaciones adversas o situaciones difíciles, tienen una capacidad de resiliencia muy alta, pero hay otros sujetos que no la tienen, ¿cierto? Y tampoco hay que condenar a las personas que no tienen de pronto esas herramientas para enfrentar la vida. Entonces yo encuentro personas que se ahogan en un vaso de agua, mientras que otras personas que tienen las mayores dificultades del mundo las ves con una sonrisa. Entonces obedece a situaciones como muy subjetivas, diría yo, para la frase, claro. Pero de las crisis de todas formas también aprendemos y crecemos. Entonces yo creo que en ese sentido la frase aplicaría más, ¿cierto? No, los seres humanos no estamos exentos de ciertas situaciones difíciles en la vida que también nos ayudan a comprender mejor las situaciones o a hacernos más fuertes o adquirir herramientas para enfrentar esas cosas difíciles hay veces de la vida.
¿Y qué has encontrado, José, en nuestros estudiantes y en nuestras estudiantes? Sobre todo tú que has acompañado tan de cerca estas temáticas con ellos en las aulas, en los talleres, pero también en la creación de estos espacios como los tuvimos y que las familias los están viendo en este momento en pantalla, algunas de esas evidencias de esos momentos bonitos. ¿Qué has encontrado tú en ellos? ¿Hay esa fortaleza, hay esa resiliencia, hay esa diversidad que mencionas? ¿Y qué haces cuando un estudiante, por ejemplo, se desmorona o entra en una crisis viviendo todas estas experiencias que se proponen desde la promoción? Sí, yo creo que es muy acertado, Norbey, lo que vos decís, que hay estudiantes que muestran una sonrisa, pero detrás de esa sonrisa hay un montón de emociones que no tramitan o traumas también, ¿cierto? Entonces tratan de mostrarse muy alegres desde afuera, pero sostener eso en el tiempo es muy difícil. Entonces llega un momento donde ellos tienen que sensibilizarse y hay veces llega la crisis. ¿Sí? Lo importante es que antes de atender o que lleguemos a ese momento de crisis, los estudiantes puedan también abrirse frente a esas situaciones que les pasa, porque hay veces hasta se desmeritan, creen que no son valiosos, ¿sí? Creen que sus papás, para no molestarlos, para no darles problemas, entonces tampoco cuentan sus situaciones de salud mental, que es lo que me ha parecido a mí también muy delicado, porque entonces queda como un aspecto tras bambalinas que no podemos dilucidar bien. Entonces ahí es cuando la crisis ya nos muestra realmente, de pronto de manera tardía, que hay que intervenir, y la idea es no llegar a esa crisis, ¿cierto? Que ellos puedan también expresar sus emociones. Hay estudiantes que se cargan mucho, que se cargan demasiado, se cargan, o tienen mucho temor también de poder expresar eso que sienten, por miedo al rechazo, la exclusión, ¿cierto? Entonces están mostrando máscaras. Yo creo que es muy acertado eso, y ahora que estamos en el mes de octubre, hablar de ese tema de las máscaras. Entonces, la máscara nos la ponemos para protegernos de algo y nos mostramos hacia afuera, pero igualmente, si yo sigo ocultando lo que me está pasando, si oculto mi sombra, eso tarde que temprano me va a perseguir, y me va a perseguir con el doble de fuerza. Entonces la invitación es a que los estudiantes expresen siempre sus emociones, que tengan esas herramientas, que aquí estamos para escucharlos. Mira, inclusive ahorita pasó algo muy curioso, dentro de una actividad de mirarse al espejo, en una actividad de prevención del suicidio precisamente que estamos haciendo, cuando ponemos al estudiante al frente del espejo, a veces les cuesta reconocerse, ¿cierto? Y entre esas, un estudiante tuvo una crisis en ese momento y se bloqueó. Y dijo, no, es que no tengo nada bueno para decirme, pero es un estudiante muy bueno, que muchos de los docentes también han referido sus cualidades, inclusive sus compañeros, pero este estudiante en ese momento se bloquea, ¿sí? Y no es capaz de hacer la actividad, pero es porque algo está pasando y no podemos tampoco ocultar las cosas. Ellas van a salir sí o sí a flote. Actividad del espejo. Me interesa eso. Qué bueno que pudiéramos hablarle a las familias sobre lo que se ha hecho este mes desde la gestión de la zona de orientación escolar en torno a la prevención del suicidio y a la promoción de la salud mental, que es un mes que abordó esos dos elementos tan importantes en el entorno escolar, en los componentes de promoción y prevención. ¿Qué se hizo durante el mes? ¿Cómo te sentiste haciendo estas actividades? ¿Qué encontraste también en la comunidad estudiantil? Perfecto, Norbert, te agradezco mucho por esa pregunta, porque precisamente nos abre la posibilidad a, digamos, distinguir que en el mes de septiembre, el 10 de septiembre, es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y el 10 de octubre es el Día Mundial de la Promoción de la Salud Mental. Entonces, ¿qué hacemos nosotros a través del programa de salud mental? El programa de salud mental, pues, es un programa bastante amplio. Tiene 3 componentes o 3 estrategias, que es la estrategia de prevención del suicidio, la estrategia zonas de orientación escolar, que es lo que nosotros hacemos aquí en las instituciones educativas, y está la estrategia de centros de escucha, que esa se dé cuenta como una zona de orientación escolar, pero en la comunidad. Y digamos que nuestra misión también es darle visibilización a esos días especiales o importantes en el mes. En el mes de septiembre es el Día de la Prevención del Suicidio, y en el mes de octubre, 10 de octubre, Día Mundial de la Promoción de la Salud Mental o Día Mundial de la Salud Mental. Entonces, esas actividades las venimos visibilizando. En el día 10 de septiembre, o sea, para el mes anterior, con los estudiantes montamos un museo de preservación de la vida. En articulación con Master Teacher, con psicoorientación, surgieron varias ideas, y entre ellas fue de eso, o sea, visibilizar qué es lo que a los estudiantes los sostiene en la vida. Entonces se propuso hacer un museo. Sí, a través de la Master Teacher tuvimos esa idea tan genial de hacer un museo.
queríamos que participaran novenos, décimos y 11, pero realmente participaron los novenos y los 11. Décimos se nos quedó ahí pues como en el tema, intentaron participar, pero su trabajo no fue como lo suficientemente, como en el tiempo no fue, es decir, no hubo como la adherencia como lo hizo noveno y 11. Entonces con ellos sacamos la actividad adelante. Quisieron un museo de fotografías de lo que lo sostiene en la vida, aprovechando el museo y para hacerlo interactivo. Entonces hasta el día de hoy venimos pasando grupos para que ese museo tenga un impacto, se muestren algunos videos dentro del museo, se pase a la actividad del espejo, lo que te decía, que se reconozcan y se den el valor por medio de una frase del yo soy. ¿Yo soy qué? Un valor intangible, amistoso, empático, ¿cierto? Pero que ellos puedan también reconocerse algo positivo. Y así también de manera cognitiva entrenamos el cerebro, porque el cerebro está prácticamente entrenado para ver lo negativo. Entonces de esa manera también no venga que los aspectos positivos también hay que reconocerlos. Y posteriormente, después de que terminan de pasar por el museo, de ver las fotografías de los estudiantes, pasan con un papelito diciendo qué es lo que los sostiene en la vida y lo pegan al frente. Entonces consideramos que no solamente es el museo, sino la posibilidad de que sea interactivo, hacer sensibilización sobre lo que significa, digamos, estar en un estado de depresión que me pueda llevar a una angustia tan fuerte que piensen acabar con mi vida, porque eso pasa, Norbey, lastimosamente. Vemos que los estudiantes también, hay veces tienen síntomas propios de la adolescencia, pero hay veces realmente ellos manifiestan ideaciones o planeaciones suicidas. Y parte de nuestra función, de nuestra misión, es evitar que se nos suicide algún muchacho. Pues yo pensaría que eso es lo más importante. Y el soporte ha funcionado muy bien porque actuamos como una red. Mira, tanto en las actividades que hacemos, no soy solamente yo, digamos que la zona de orientación escolar soy yo, pero además de eso también una red operativa de muchachos que están ahí siempre pendientes. Hey, ¿qué hay que hacer? ¿Qué día vamos a celebrar? ¿Cómo te ayudamos? ¿Queremos participar en esta actividad? ¿Sí? Entonces creo que hay una red muy bien montada de estudiantes que están pendientes de su misma comunidad educativa para remitirnos de esos casos que tras bambalinas no podemos mirar. Entonces nos dicen, ves que sabes que he notado que tal muchacho ha presentado cutting, ¿por qué no lo atendés? Son los mismos estudiantes quienes canalizan a los estudiantes para que los intervengamos, y ahí también pues canalicemos lo que haya que canalizar para que ellos estén protegidos. Tú sabes que la función aquí no es tanto de atención, una intervención terapéutica propiamente, sería extralimitarnos, pero sí de asesorar a las familias, de asesorar a los estudiantes, orientarlos y hacer las canalizaciones respectivas para que sean atendidos pues por la instancia o la autoridad administrativa que sea necesaria, sea en salud o sea en comisaría de familia o otras atenciones que se requieran para estos muchachos. José, qué importante todo esto que nos transmites y el trabajo tan importante, tan valioso que los mismos estudiantes desarrollan, ¿sí? Hablas de una red operativa y unos estudiantes que están preguntando constantemente, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Con qué hay que apoyar? Eso le dice a la comunidad que los estudiantes se vinculan amorosamente también a estos espacios y los consideran importantes. Los docentes son también una población, pues somos una población que requerimos de muchas estrategias y que, aunque sabemos de la importancia de la salud mental, de las emociones en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes en las aulas, no siempre tenemos las herramientas a la mano como para poder ser esa primera línea de apoyo, muchas veces esos primeros auxilios psicológicos que se tienen que hacer en ese momento. ¿Qué estrategias, qué recomendaciones, de acuerdo a lo que has observado en nuestro entorno como alejandrinos en el colegio, pudieras ofrecerles a los docentes que tienen una situación que acompañar en este sentido? Bueno, yo creería principalmente, Norbey, que frente a una situación de crisis, el manejo con la respiración es fundamental. Yo pensaría que es lo primero, es lo que yo primero siempre hago cuando un estudiante está agitado, está estresado, es poder regular esa respiración. Generalmente la respiración que utilizamos para lograr pues como esa calma es la respiración donde contamos 4 segundos. Por la nariz, hacemos que el estómago se infle un poquito, es como si fuera una bombita, sostenemos 4 segundos y botamos más lento de lo que respiramos, ¿cierto? Entonces botamos en 6.
lo contamos, ¿cierto? De esa manera es la estrategia que yo veo que le sirve al estudiante para calmarse en una situación de crisis. También, por ejemplo, hay veces el estudiante está estresado, está aislado, pero no quiere que le hablen, es decir, uno tampoco puede forzar esa situación, pero sí decir al estudiante, bueno, mira, estoy para ti, cuando tú lo requieras, voy a esperar que te calmes, que estés solo, sé que en este momento no quieres de pronto hablar, pero sería importante que no dejáramos esto así, me contarás qué es lo que pasa. Entonces, invitar al estudiante también a que hable, pero en el momento requerido, o sea, tampoco presionarlo a hablar, ¿sí? Y también me he encontrado con, mira, que hay muchos de los docentes que también no les gusta escuchar a los estudiantes, porque saben que en esa escucha puede haber una situación de pronto difícil de abordar, sea un abuso sexual, por ejemplo, o sea una situación de violencia en el contexto familiar. Entonces, hay veces los docentes, muchos sí hablan con ellos, ¿sí? Y dicen los estudiantes que para ellos son un soporte, pero también manifiestan que hay otros que no los escuchan. Entonces, yo diría que es muy importante que estemos abiertos con el radar a qué es lo que podemos captar y utilizar también el recurso institucional. Si bien el profesor no es psicólogo, sí puede hacer los primeros auxilios psicológicos y ya después remitir el caso. Y si es muy urgente, pues sabemos que tenemos 3 psicólogos en la institución educativa, lo que es un gran recurso. Yo diría que no todos los municipios que tenemos en Antioquia tienen un recurso tan importante de tener 3 psicólogos en una institución. Y no te digo que sobre, no, porque antes faltan, o sea, uno ve que sí y que el recurso es muy utilizado. ¿Listo? Entonces, es como eso, a los docentes saber manejar una crisis, ¿cierto? Por medio de la respiración, hacer que el estudiante se calme, escucharlos porque es importante. Mira que hay estudiantes que solamente con que vos los escuches, ya ellos se sienten más tranquilos y como que, listo, ya necesitaba era como descargarme. Sentir que alguien está ahí para él. Sentir que alguien está para ellos, exactamente, y que tenga como esa habilidad de escucha. Como te digo, hay profesores muy buenos que los estudiantes te dicen, es que me siento escuchado por tal, evaluando esta situación con este docente me sugiere tal cosa, tal docente me escuchó y me sugirió que fuera donde vos, entonces vengo también porque medio que hablara contigo. Entonces creo que son cosas muy, muy valiosas. Perfecto. Y que los docentes también podemos hacer, inclusive los estudiantes también están aprendiendo de primeros auxilios psicológicos. José, mira, es que esta persona está tal, ¿qué hacemos? Listo, mira, puedes hacer esto y esto, aunque sea de una comunicación, porque uno no siempre puede estar presente. Cuando uno puede, va, pero cuando no, o sea, tenemos una comunicación constante también, y es lo que yo me refiero de la red. Es decir, la idea de que se generen redes a través de la estrategia de zonas de orientación escolar es que quede un empoderamiento, es que quede, o sea, que si el psicólogo del SOE no está, que igual podamos hacer una atención, obviamente no al mismo nivel porque no todo el mundo es profesional en psicología, pero sí tener como unas herramientas básicas, una capacidad instalada, es lo que queremos dejar. Lastimosamente, a raíz del tiempo, de lo que llevan las estrategias, esto se ha convertido como un tema más de atencional. Inclusive el año pasado estaba centrado en atenciones individuales, y ahora sí tenemos atenciones grupales, lo que ha servido para conectarnos mucho mejor con la institución educativa. Yo pienso que eso ha sido un acierto, y la generación de redes. Pero como el programa está concebido, es difícil dejar empoderamiento, es decir, capacidad instalada, se hace un poco complejo, pero es a lo que le estamos apuntando, y ya tenemos varios estudiantes que ellas mismas dicen, somos de la zona de orientación escolar, haciendo alusión a que son parte de la red operativa. Entonces eso nos ha parecido interesante. Yo pienso que ha sido una de las ganancias que hemos tenido este año con las intervenciones grupales en los diferentes salones. Excelente, muchas gracias, José. Sabemos que el núcleo de esta iniciativa de Despierta Familia, pues son las familias precisamente, y de pronto alguna familia se estará preguntando, bueno, todo eso de promoción y prevención que se hace allí en el colegio, ¿cómo pudiéramos darle continuidad en el escenario familiar? ¿Qué nos sugerirías tú allí, José? Sí, Norma, y lastimosamente en el escenario familiar, como dices, hay veces uno encuentra que desmeritan mucho el tema de salud mental. Entonces hay veces ven los estudiantes afectados y dicen, eso es una bobada, eso se le quita, ¿cierto? Pero realmente la persona necesita atención. O dicen, es que los psicólogos no sirven para nada. Pero ese estudiante con la necesidad de atención, con un estrés postraumático que necesita ser atendido, por ejemplo, y yo para qué voy a ir a eso, porque me he encontrado con esas situaciones. Hay veces las familias no creen en este cuento, porque también mira que hace muchos años no se le daba tanta fuerza a la salud mental como ahora mismo. Entonces creo que hemos venido ganando en eso, pero hay familias que todavía
tienen como esa cierta resistencia a que sus hijos tengan psicólogos, a que tengan este soporte tan importante, a que puedan expresarse, ¿sí? Creen que con una pela lo solucionamos y no es así. Los estudiantes también valen y requieren expresarse, entonces a las familias es el mensaje, tengan en cuenta lo que dicen, cómo están sus adolescentes, lo que les dicen, no desmeriten sus situaciones, porque entonces así perdemos también la confianza, como me ha tocado ver en muchas ocasiones, sino que le demos un valor a la salud mental hoy en día. Lo que hablábamos ahorita, por ejemplo, en una charla más bien informal, anteriormente no se garantizaban tanto los derechos de los estudiantes o de los niños, y ya ahora uno ve que ya hay más fortaleza en esos aspectos de ley que antes no. Entonces considero que hemos ganado en que los adolescentes sean más reconocidos, o que los niños también. Entonces el mensaje es muy claro, o sea, que las familias también apoyen los procesos de sus estudiantes y que no los desmeriten. Muy bien. ¿Y qué señales de alerta? Porque siempre tendremos que seguir mencionando ese tema, sobre todo con el propósito de cuidar la vida, de cuidar a nuestros y a nuestras estudiantes. ¿Qué señales de alerta debemos vigilar como familias en nuestros hijos, en nuestras hijas, en nuestros acudidos y acudidas, para proteger precisamente la vida de ellos y su bienestar emocional y salud mental? Muy bien, Norbert, es una excelente pregunta. Mira que el año pasado tuvimos una capacitación con la línea de atención de salud mental de Medellín, y ellos nos manifestamos teniendo una capacitación de lo que es el Código Dorado. El Código Dorado, digamos que es un protocolo que se activa cuando hay riesgo de suicidio, es a través de la EPS, ¿cierto? Que hemos activado también en la institución este año, por esos mismos riesgos que hemos visto de personas que ya están en planeación, porque digamos que el suicidio tiene como unas fases que lo vuelven aún más complejo, o la conducta suicida. Entre ellos hablamos de la ideación suicida, que si nuestro adolescente, por ejemplo, dice en casa: ¿ustedes para qué me tuvieron? La vida es mejor si yo no estuviera viva, yo no sé para qué vivir. Ese tipo de expresiones sutiles pueden considerarse ideaciones suicidas, y ya nos están dando una señal de que hay una persona que está afectada. Digamos que la tristeza es una emoción normal, pero para que esa tristeza se diagnostique en depresión debe estar sostenida en el tiempo, y además para que se diagnostique un trastorno depresivo también debe haber esta ideación suicida. Entonces hablamos de dos componentes muy importantes en el trastorno depresivo: es la ideación suicida, ¿sí?, y un sentimiento de tristeza prolongado. Yo diría que esos dos síntomas son los que nos van dando un norte de que la persona pueda tener un trastorno, además de otros, pero son como los más significativos. Cuando la persona ya no está en una ideación suicida, sino que ya ha planeado un suicidio, que es la etapa de planeación, digamos que es mucho más grave. Cuando esa persona ya viene con un plan estructurado, se ven cartas que de pronto la persona escribe despidiéndose, diciéndole el amigo: bueno, quiero dejar mi PlayStation a tal otro amigo que se ha portado muy bien conmigo. Son señales de alarma de las cuales también tenemos que estar muy pendientes, porque son situaciones que nos están diciendo que ya esa persona está planeando, o sea, ya tiene algo estructurado, para evitar la conducta suicida, que sería ya la última instancia. Muchas personas, o algunas personas, intentan suicidarse, algunas no son acertadas, van al hospital, ¿cierto?, por alguna ingesta de medicamentos u otras situaciones, y desde allí recuerda que tenemos un programa de prevención del suicidio que también está pendiente de estas situaciones, o las que nosotros les remitamos para poder hacer una prevención más efectiva, porque hay personas que obviamente pasan al intento. Ahora, en la capacitación de la línea que te contaba el año pasado, nos decían: vean, anteriormente el trastorno más relacionado al suicidio es la depresión, pero hemos visto que ya personas que tienen manejo del control de sus impulsos no se suicidan porque llevan tristes mucho tiempo, sino que de manera impulsiva tuvieron una discusión, un problema, y se tiraron de donde tenían que tirar, o se hirieron. Eso asociado de pronto ya a un rasgo límite de la personalidad, o un trastorno límite de la personalidad, en que esas olas emocionales son muy fuertes, no se saben manejar, y las personas terminan atentando contra sus vidas, no porque tengan una depresión o una ideación suicida, sino por el tema de impulsividad. Entonces, eso es otra situación que puede ser considerada como un factor de riesgo, y a la cual debemos poner el ojo, porque de manera impulsiva una persona también puede atentar contra su vida. Y esta es otra característica que también está dando o está subiendo las estadísticas en el suicidio. José, mira que la escuela es un entorno idealista y no podemos dejar de serlo, porque siempre tenemos que apostarle a un mañana, a un mundo mejor, a un futuro mejor.
En ese orden de ideas, voy a pensar como una familia idealista. ¿Cómo o qué características debiera tener una familia, independientemente del contexto familiar, como unos asuntos básicos que sean absolutamente protectores, o bueno, absolutamente no, por lo menos que sean protectores en gran medida para esos hijos o esas hijas que están acompañando? Bueno, yo pensaría, Norbe, y eso que dices, obviamente las familias no son perfectas, hay familias que son más funcionales que otras, eso es una realidad. Familias perfectas difícilmente vamos a encontrar, pero hay familias que sí se acercan al ideal. Yo he visto familias con una estructura muy positiva, y entre estas características de estas familias, que ya vamos a eso que preguntas, es que escuchan, ¿cierto? Tienen un modelo de crianza no autoritario, pero donde hay autoridad. O sea, son a la vez amables, pero también son estrictos con las normas, ¿sí? Y ante cualquier violación de las normas hay unas consecuencias, pero no unas consecuencias de ir a pegarle al muchacho, sino unas consecuencias de establecer como esos acuerdos, bueno, ante esta conducta inadecuada, te ponemos estos castigos, sin irse a cosas extremistas. Entonces, familias, encuentro que son familias sensatas, pero también encuentro que hay familias que desconocen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sí, acá vienen, por ejemplo, estudiantes muy preocupados. Es que me regañaron en la casa por tal o tal situación y me trataron de vagabunda porque entonces estuve con un chico que me gusta y tal cosa, pero eso no lo aceptan en mi casa y ya tengo 17 años, pero entonces nunca me han permitido tener, no, o sea, son como esas cosas donde a veces también invisibilizamos a qué tienen derecho, ¿cierto? Entonces consideraría que los padres también deben estar formándose en cuáles son esos derechos. En la ley 1098 entonces se pueden encontrar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y es muy importante que los padres también le peguen una leidita, ¿cierto? Se instruyan sobre de pronto también qué derechos podemos amenazar o vulnerar, porque a veces nos olvidan. Entonces vemos que los estudiantes hay veces son cohibidos en ciertas situaciones donde a veces hasta tienen derechos, ¿cierto? Por modelos de crianza de pronto antiguos que también los afectan emocionalmente. Entonces consideraría que es importante estar al día de cuáles son los derechos de los niños y niñas y adolescentes. Bueno, queridas familias, bueno, José, primero, muchísimas gracias por Norbe, es un placer para mí aceptar esta invitación, por toda la información tan valiosa que nos has propiciado. Familias, en este momento están pasando los números de atención a los cuales nos podemos comunicar cuando se presente alguna situación o cuando identifiquemos alguna de estas señales de alerta que nos ha mencionado José David. También en los comentarios o en la descripción del video mejor encontrarán los distintos enlaces a donde pueden solicitar los apoyos, porque como bien lo decía José David, hay una red de apoyo grande y en el municipio de Envigado contamos también con unos recursos muy bien administrados en el sentido de todo lo que promueve la salud mental. Entonces vamos a aprovecharlo, no solamente vamos a tomar esta información como algo meramente informativo, sino como una información que nos va a llevar a nuestras casas y a nuestras, ojalá, pautas de acompañamiento y de crianza, unos comportamientos que van a mejorar muchísimo la relación y por tanto el bienestar de nuestros y nuestras estudiantes. Muchísimas gracias, esto fue Despierta Familia, gracias a Paula que tras de cámara está allí apoyando toda la logística y bueno, muchas bendiciones, nos veremos en una próxima ocasión. Despierta Familia, la escuela en la casa. Un podcast creado en la institución educativa Alejandro Vélez Barrientos y que podrás escuchar a través de nuestro canal de YouTube y Spotify. ¡Te esperamos!